¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Ley Inmobiliaria, un programa de conversación sobre la actualidad de la industria inmobiliaria en donde siempre queremos tenerles tremendos invitados. Y en este programa no es la excepción. Por eso damos la bienvenida a don Teodosio Cayo a este nuevo programa de nuestro Ley Inmobiliario. ¿Cómo está, Teodosio? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias a todos por estar conectados en este ley, digamos, inmobiliario que en realidad, digamos, tiene varios temas, digamos, que probablemente vamos a estar tocando. Don Teodosio Cayo es director de ASACS, de la Asociación Gremial de Tasadores de Chile, fue past president, también es director de la Unión Panamericana de Tasación, tiene diversos diplomados, es magíster, está doctorando en la actualidad, tiene su propia academia de capacitación, también es profesor en el Magíster de Tasaciones Avanzadas de la Universidad de Chile, de profesión ingeniero y una persona, un referente que está todos los días en los medios de comunicación. Vamos a partir un poco aquí conversando dentro de su expertise, de su profesión, respecto a la tasación. ¿Por qué? ¿Qué es la tasación y por qué se recomienda cuando uno pone a la venta un bien inmueble realizar una valoración? Sí, bueno, la tasación es una opinión de valor fundamentada, por lo tanto tiene ciertos requisitos técnicos que se deben cumplir y le entrega tanto a propietarios como quienes quieren adquirir un inmueble, así también a los arrendatarios o arrendadores, ¿no es cierto?, un valor que es objetivo, que representa lo que el mercado estaría dispuesto a pagar por ese bien en venta o arriendo y por lo tanto lo hace sin un sesgo, digamos, que tenga relación con quien vende o quien arrienda, digamos, y por lo tanto es un valor que nace de un estudio de otros bienes de similares características que permite entonces concluir cuál sería el valor razonable que alguien debería, ¿no es cierto?, dar y por lo tanto vender ese inmueble. En ese sentido, pongamos que aquí quienes nos están viendo el día de hoy dicen, ¿sabes qué? Yo quiero vender mi inmueble, pero no sé a quién debo recurrir, qué debo realizar. Y en definitiva, ¿cuáles son los elementos que van a considerar para llegar a esta opinión, como usted señalaba, a esta opinión objetiva? Entonces la pregunta es, ¿a quién debo recurrir yo si quiero obtener el valor de mi inmueble para poder colocarlo en venta? ¿Y cuáles serían los elementos interiores o intrínsecos y los elementos exteriores o extrínsecos que un tasador debe tomar en consideración? Porque ¿qué es lo que pasa? Podemos tener el inmueble 3 años a la venta si está en un valor sobre mercado. ¿Qué es lo que recomienda? Sí, bueno, lo primero, considerar, digamos, que existen normas internacionales y normas nacionales que definen cómo se realiza la tasación y por lo tanto los profesionales en esta materia, ¿no es cierto?, se basan en estos principios de tasación, luego esos principios generan enfoques de valoración que son básicamente tres, los clásicos, que tiene que ver uno con la comparación, que es lo que normalmente la gente conoce, ubica, pero también está el enfoque de costo y está también el enfoque de ingreso. Entonces, cuando estamos tasando, tenemos primero que analizar bajo qué condiciones se está tasando este inmueble. Muchos bienes, por ejemplo, valen no por lo que otros bienes valen en el mercado, sino que valen por lo que ellos son capaces de producir o generar, normalmente asociados a locales comerciales o bienes que están destinados a la renta. Hay otros bienes que son exclusivos, únicos, que no tienen otro parangón, no tienen otro comparable y por lo tanto en esos casos la valoración está muy dada de acuerdo a lo que está invertido en ese lugar. Y hay otros, por supuesto, que valen, ¿no es cierto?, por lo que otros bienes, ¿no es cierto?, valen en el mercado y eso significa que al compararlo, ese bien está dentro de una franja de valor que está definida por elementos extrínsecos e intrínsecos del bien. Dicho de otra manera, las características, lo que la gente reconoce como beneficio que tiene, ¿no es cierto?, ese bien respecto al sector o a otros que se están colocando a la venta en similares condiciones. En ese sentido, fíjese, Teodosio Cayo, quien está hoy día un gran entrevistado, hay muchas personas que dicen el día a día, ¿sabes qué? Yo para saber el valor de mi propiedad,
voy a tomar la tasación fiscal, es decir, la valoración que hace el Estado a través del Servicio de Impuestos Internos, de su Departamento de Evaluaciones, y lo voy a multiplicar por 3. Entonces, aquí uno dice que esta es una teoría que hoy día vamos a despejar, porque hay que ser muy prudente, y le vamos a preguntar aquí al past presidente de los tasadores de Chile y también director de la Unión Panamericana de Tasaciones. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Multiplicar el avalúo fiscal por 3 y ahí llegó el valor del inmueble. No, es totalmente incorrecto. Sobre todo, hay que ponerse en el siguiente escenario. Cuando se hace el proceso de reavalúo, normalmente la gente percibe, digamos, que le subieron las contribuciones, ¿cierto? Entonces, ¿a qué representa eso? Bueno, supongamos que representa el valor histórico que ha pasado, ¿no es cierto?, en transacción, y por lo tanto, ese día le subieron las contribuciones. ¿Querría decir que el día anterior no pasó nada? No, no es así. Por lo tanto, no es posible aplicar al valor del avalúo un coeficiente, un porcentaje, porque eso solo resulta a niveles estadísticos, como para tener referencias, pero no para determinar el valor de una propiedad en particular. De hecho, la metodología que tiene el Servicio de Impuestos Internos y que se ocupa también en otros países es determinar zonas que se les llama homogéneas, pero bajo características bien especiales. De hecho, esa zona homogénea, si nosotros la medimos, contrastamos con el plan regulador, tampoco, digamos, nos dice que es tan homogénea, digamos. Por lo tanto, es una zona que está definida por el Servicio de Impuestos Internos, que se llama homogénea, y sobre esa zona, sobre ese valor de suelo, se le asigna un valor a las construcciones que tiene que ver con su costo reposición, con algunas ponderaciones, ¿no es cierto?, de acuerdo a la edad y otras situaciones que tienen normalmente las construcciones. Bueno, ninguno de nosotros estaría dispuesto a vender su inmueble solo por lo que vale hacerlo. Muchas veces, ¿no es cierto?, vamos a estar muy claro en decir, mire, esto vale no por lo que vale hacer, sino que vale por la ubicación, vale por varios elementos adicionales. Y eso no está recogido de igual manera en un proceso de avalúo. Sí está recogido en el proceso de valoración de mercado, que es lo que normalmente hacen los tasadores, ¿no es cierto?, para determinar el valor de mercado que tendría un inmueble. En este sentido, Teodosio, lo que usted nos está comentando es que la valoración de bienes inmuebles debe considerar el inmueble mismo, es decir, si usted quiere el predio, la heredad, el inmueble, el terreno, y además debe contemplar lo que es la edificación y otros factores. En el Congreso del aniversario de vuestra organización gremial de ASACH, vimos que también existían las valoraciones de elementos medioambientales. Una persona que quiere vender su departamento, por ejemplo, que tiene hacia la bahía de Valparaíso, puede considerar de que la vista que tiene hacia este entorno, la naturaleza, el mar, puede tener una valoración también. De hecho, es así. Hay muchas de estas variables que son cualitativas, cualidades y no necesariamente cuantitativas. Cuantitativo es, por ejemplo, los metros cuadrados, la cantidad de dormitorios, baños, eso es cuantitativo, es un número. Pero hay otros elementos que son cualidades. Por ejemplo, la vista, una vista despejada. Por ejemplo, el que la unidad, ¿no es cierto?, tenga un mayor nivel de asoleamiento, que es fundamental en épocas de invierno. Por ejemplo, que ese bien, ¿no es cierto?, tenga una cierta cantidad de recintos, pero que esos recintos, ¿no es cierto?, estén bien distribuidos, estén bien planificados. Por lo tanto, en la valoración no solo se deben considerar los elementos cuantitativos, sino que también los cualitativos. Y hoy en día la gente también está valorando muchísimo que estas construcciones cuenten con algunos atributos medioambientales, como por ejemplo lo que va a venir ya prontamente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la recirculación de aguas grises, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el aprovechamiento de la energía solar, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, también con la eficiencia energética de las construcciones para que nuestra energía, la energía que está disponible, ¿no es cierto?, que se inyecta al edificio, ¿no es cierto?, no se escape, digamos, por las ventanas, por las puertas, por el techo, porque evidentemente eso genera costos, y no solo costos al propietario directo, sino que también costos al medio ambiente, porque hay que sacar esa energía de algún lado. Efectivamente. En ese sentido, los avalúos fiscales, que como bien dijimos, los realiza el Departamento de Evaluación, el Servicio de Impuestos Internos, a efectos de cobrar el impuesto territorial o contribuciones, ha aumentado en los últimos 3 a 4 años cerca de un 35%. ¿Cómo se traduce el aumento del avalúo fiscal en el aumento de hoy día del valor de mercado de todos los inmuebles hoy día que están en Chile? Bueno, el procedimiento de avalúo fiscal de alguna manera recoge, ¿no es cierto?, las transacciones, pero el valor de mercado no necesariamente responde a esas transacciones. De hecho, hay bienes que, por ejemplo, no están en el mercado,
y por lo tanto, digamos, difícilmente, digamos, van a tener o van a recoger ese mismo valor. Imaginémonos, por ejemplo, un barrio de casas donde se están construyendo edificios. Bueno, un edificio a lo mejor requiere de 4 casas para poder construir ahí una nueva construcción con más unidades. Bueno, lo que la inmobiliaria en ese lugar está dispuesta a pagar va a depender de esas 4 casas. Por lo tanto, si yo como persona individual quiero vender mi casa a lo que pagaría una inmobiliaria por 4, no es viable, digamos, porque son condiciones, objetivos muy distintos y por eso es muy necesario hacer la valoración y dentro de ese escenario, por ejemplo, hacer un estudio de cabida, que significa qué puedo hacer, cuál es el mayor y mejor uso que le puedo dar a este lugar y para ello hay un documento fundamental que se llama el certificado de informes previos que lo emite la Dirección de Obras Municipales, en donde están establecidas todas las condiciones, los usos permitidos, los usos prohibidos para ese rol y por lo tanto, digamos, cuál es el potencial que tiene ese bien dentro de lo que es la valoración de mercado. En este sentido, Teodosio, usted también fundó y es gerente general de Arenas y Cayo. Su página web es www.arenasYcayo.cl, como lo estamos viendo acá en el programa. Y ustedes crearon un sistema automatizado con tecnología, un algoritmo en donde ustedes captan la información de las compraventas que se hacen en los diferentes conservadores, en el alugo fiscal, y capturan toda la información de los diferentes portales, como por ejemplo el globalbrokers.cl, en donde usted esta información la llenan, la ingresan más bien en un software y de ahí determinan un valor. Es decir, hoy día, ¿cómo nace y cómo se perfecciona este tipo de tasaciones online? Para quienes nos están viendo que también quieran evaluar sus bienes raíces hoy día en Chile. Bueno, el año 2012 nosotros lanzamos efectivamente, digamos, el primer modelo automatizado de valoración, los que afuera se conocen como AVM, ¿ya? Que son sistemas automatizados que permiten determinar un valor para bienes que son homogéneos. El año 2012 entonces nosotros lanzamos esto y claro, éramos, ¿no es cierto?, la primicia, digamos, de hecho hicimos mucha difusión y claro, la gente todavía está todavía muy lejano a esta tecnología, incluso hasta el año 2017, que cuando participamos en la primera hackathon de un banco que nos pidió valorar un volumen importante de propiedades bajo estas metodologías, claro, recibíamos, digamos, muchas críticas, decía, pero ¿cómo? No puede ser, ¿cómo si no han venido? Bueno, la tecnología permite hacer eso con información. El año 2017, un banco, digamos, nos pidió, digamos, hacer, ¿no es cierto?, un desafío, y un desafío que fue internacional. Se llamó a una propuesta donde se pedía tasar alrededor de 3.000 propiedades ya en un lapso de 4 horas y con entrega, ¿no es cierto?, de un informe cuyo valor, ¿no es cierto?, no tuviera una dispersión más allá de un 6% respecto a la misma valoración que ellos tenían hace 6 meses atrás. Bueno, ganamos esta hackathon después de varios procesos, digamos, y estuvimos trabajando prácticamente un año valorizando toda la cartera. Ahora, ¿dónde es aplicable esto? Es aplicable a bienes de los cuales nosotros contamos con información pública, ¿ya? Por lo tanto, son bienes normalmente homogéneos. Casos particulares, en realidad, todavía estos sistemas automatizados todavía no pueden responder porque dependen de mucha información que la levanta el profesional de terreno. Pero sí es posible, por ejemplo, casas, apartamentos, oficinas ubicados en zonas, áreas, digamos, que son bastante demandadas, digamos, por la gente y por lo tanto que hay transacciones, que hay oferta, que hay información, por ejemplo, del nivel de personas, los ingresos que tienen las personas en ese sector y más otras informaciones, efectivamente ahí permite la utilización de estos modelos de inteligencia artificial, son algoritmos, en el caso nuestro, de Machine Learning, combinado, ¿no es cierto?, con unos modelos que nosotros mismos, digamos, desarrollamos en base a estadística robusta, que nos permite generar, ¿no es cierto?, tasaciones que en 2-3 minutos está, digamos, está el informe y en realidad con niveles de certeza, digamos, muy buenos. De hecho, trabajamos con un 95% de nivel de confianza, y por lo tanto, hay una serie de data, digamos, que se valida previamente para que esto pueda funcionar. Y es más, nuestro sistema hoy día lo utiliza, digamos, de hecho, un banco en particular, digamos, lo utiliza para otorgar crédito hipotecario. Sí, por supuesto, con una persona antes que lo valida, porque evidentemente todavía, ¿no es cierto?, está la sensación, digamos, de que no todo lo resuelven las máquinas, pero en realidad es un sistema aprobado, validado. De hecho, salimos
al extranjero. Nosotros nos ganamos el Digital Balance Insurance de Colombia, estuvimos en Costa Rica, fuimos al Finot Summit de México. De hecho, nos ganamos un Endeavor aquí en Chile, digamos, lo que nos permitió escalar esto y ser un producto exportable. Entonces, en realidad, como Arenas y Cayo, digamos, efectivamente desarrollamos un producto que está en primera línea y está siendo utilizado a nivel de la banca para el otorgamiento de crédito, previa, por supuesto, validación de una persona, digamos, para contrastar que la información no genere datos erróneos, digamos. De esa forma, estamos aquí con Teodosio Cayo, director de ASAC, que nos estaba comentando todo lo que es la inteligencia artificial hoy día y todo lo que es la tecnología a efecto de la valoración de inmuebles en Chile. Y quisiera comentarle que nosotros en Macluf, abogados de gestión inmobiliaria, antes de realizar la puesta en mercado, la colocación de diferentes bienes inmuebles, realizamos una valoración de mercado y también realizamos tasaciones con Arenas y Cayo a efectos de que ese activo no quede inmovilizado, sino que muy por el contrario pueda encontrar a un comprador o a un arrendatario. Y por eso, como en todos los capítulos de este ley inmobiliario, vamos a ver uno de los bienes que tenemos hoy día colocado en el mercado y después los vamos a conversar. Si quieres vender o arrendar tu propiedad con nosotros, nos puedes escribir a propiedades@macluf.cl. Tenemos una gran cartera de clientes y también trabajamos con globalbrokers.cl, una plataforma tecnológica para poder colocar y poder difundir con alta calidad y tecnología todos sus inmuebles. Estimado Teodosio, usted vio este video que era un departamento en Amunati, que en Viña del Mar tenía una vista, digamos, hacia la bahía. ¿Qué son los elementos que podríamos considerar de este video que vimos a efectos de llegar a una valoración para hacer una tasación? Bueno, lo primero, digamos, tiene que ver con la ubicación, por supuesto. Lo segundo tiene que ver con la distribución que tiene, cuántos dormitorios, cuántos baños. Lo tercero tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta superficie involucrada. En el caso de las viviendas que son, por ejemplo, de segunda residencia, muchas veces también hay que revisar cuántos aparcaderos, cuántos estacionamientos tiene, si tiene bodega y, por supuesto, también las condiciones del edificio. Las condiciones del edificio, ¿no es cierto?, tienen relación por cómo se mantiene el edificio, que tal como se veía en las imágenes se ve bastante bien, digamos, y por otra parte, ¿no es cierto?, cómo son los costos, digamos, de mantención y administración de ese edificio, que en la práctica aseguren que el patrimonio se va a preservar en el tiempo y, por supuesto, se va a incrementar. En general, todo lo que está, por ejemplo, a nivel de costa, como el caso que se mostró recién, digamos, tienen un muy buen atractivo porque tienen vista despejada, son propiedades que naturalmente van subiendo de precio porque hay alta demanda de ese tipo de bienes y tienen también las condiciones necesarias para que las personas, ¿no es cierto?, puedan, en ese caso, habitarlo como primera residencia, usarlo como segunda residencia o incluso dejarlo en renta, que en el caso de Viña del Mar hay varios mercados. Está la persona, los profesionales que están de paso por la ciudad y que están durante un tiempo. Están también el caso de los estudiantes de marzo a diciembre y en época estival, ¿no es cierto?, los arriendos de verano y también, ¿no es cierto?, aquellos que se dedican, digamos, a un tema transitorio mientras están buscando su propio bien. Por lo tanto, hay varios mercados los cuales apuntan normalmente lo que está en general en la quinta región. En ese sentido, Chile tiene poco llano, tiene poco plano, porque tenemos la cordillera a la costa, como lo hemos dicho, valles centrales, precordillera, cordillera. A medida que van a pasar los años, vamos a tener menos terrenos disponibles para poder edificar. A la vez, los permisos de construcción, de acuerdo a los investigadores que han realizado análisis, dicen que son 18 meses. Los costos
de la producción de las edificaciones, los materiales, la mano de obra, etcétera, los costos y los gastos también van en aumento. ¿Cuál es su proyección? Aquí no queremos que usted sea un mago, pero ¿cuál es su proyección para el año 2024 y para los próximos 5 años? ¿Los inmuebles se van a mantener, van a bajar o su valoración va a aumentar? Bueno, hoy día bajo las condiciones económicas que tenemos, digamos, para todo desconocido, digamos que no ha sido un periodo fácil. De hecho, mucho, ¿no es cierto?, se ha hablado de la tormenta perfecta, en donde los plazos están afectados, las tasas han aumentado, el financiamiento tiene ciertas restricciones. Sin embargo, digamos, en los últimos, digamos, días, digamos, también se han dado buenas noticias en el sentido de que, por ejemplo, Banco Estado, digamos, ha tirado una oferta de tasa asociada también, digamos, a proyectos específicos. También, ¿no es cierto?, se ha hablado de los proyectos que tienen un carácter verde y por lo tanto tienen una connotación de protección al medio ambiente. También a nivel global estamos viendo cómo, ¿no es cierto?, la inflación sigue a la baja, digamos, a pesar, digamos, que estamos en un periodo transitorio. Las proyecciones para el próximo año en términos de inflación están más cercanas al 3% y por lo tanto ya estaríamos dejando de lado ese 14% que tuvimos el año pasado, ¿ya? También a nivel global, digamos, nosotros deberíamos estar viendo una reactivación, lo cual por supuesto genera, digamos, mayores necesidades de nuestro producto interno, digamos, y por lo tanto de lo que nosotros somos capaces de producir, ¿ya? Entonces, en términos generales, digamos, el escenario externo es bastante positivo. Si eso, digamos, se alinean las políticas internas y por lo tanto se resuelven los temas, digamos, políticos, se resuelven los temas tributarios, probablemente vamos a estar enfocados en un año, digamos, que se va a alinear más a esas buenas tendencias que se están visualizando desde el punto de vista externo. Son buenas noticias y lo que usted dice, y tal vez, digamos, viendo estos elementos macroeconómicos nacionales e internacionales, uno podría pensar, uno no lo sabe porque no ve el futuro, pero podría pensar de que en lo que se refiere a los créditos hipotecarios, a la tasa de interés, a la inflación, yo creo que lo peor ya habría pasado si todos los elementos que usted señalaba se van manteniendo en el tiempo. Ahora, Teodosio, respecto al tema, si yo quisiera adquirir un inmueble a través de la banca, de la caja de compensación, de las mutuarias y otras instituciones financieras, ¿en qué me debería fijar yo cuando el banco va a hacer la tasación? Recuerden que uno paga gastos operacionales, que son el estudio de títulos de dominio realizado por un abogado, la tasación realizada por un tasador bancario y también la escritura de promesa y o compraventa y la inscripción. Y dentro de estos gastos operacionales va la tasación. Dos preguntas. ¿Qué es lo que me debería fijar yo como consumidor en esta tasación bancaria? Y segundo, ¿yo puedo discutir o puedo presentar otros antecedentes al banco si es que no estoy de acuerdo con esta opinión objetiva? Sí, bueno, lo primero que hay que considerar, digamos, que estamos en un buen momento para comprar y no para vender, porque hay más vendedores que compradores y por lo tanto quienes hoy día tienen disponibilidad crediticia, quienes hoy día tienen disponibilidad de compra, por supuesto, están en el mejor pie para negociar un buen precio e incluso hacer descuentos importantes que puedan compensar, por ejemplo, las mayores tasas. Entonces, hay un buen escenario para quien hoy día tiene la posibilidad de compra, digamos. Ahora, en el caso de las tasaciones, sobre todo las tasaciones para créditos, ¿no es cierto?, hipotecarios, por supuesto, hay formatos que cada institución financiera, ¿no es cierto?, solicita y pide a sus tasadores. En ese escenario, digamos, nosotros perfectamente podemos, claro, pedir, ¿no es cierto?, que esas tasaciones tengan referentes de mercado, respaldo, es decir, que tengan algunos datos que nos permitan concluir que el valor asignado efectivamente responde a un análisis de lo que está pasando en el sector. De hecho, siempre hay que mirar dos escenarios. Uno, lo que se está ofreciendo, pero también si se ha vendido. No porque se esté ofreciendo significa que ese es el valor. Puede que se haya llegado a un precio, que es un acuerdo entre comprador y vendedor. El valor que representa para la institución financiera, ¿no es cierto?, tiene que ver más bien con esta posibilidad de recuperación del crédito como segunda fuente de pago. Y en ese escenario hay políticas de riesgo y crédito que están normalmente asociadas a esa tasación y varían de un banco a otro. Y en ese sentido, siempre está la posibilidad de técnicamente revisar si la tasación, ¿no es cierto?, contempla elementos de juicio que tienen que ver con la norma chilena, pero también si responden o no a esos elementos de crédito para que se le pueda otorgar un hipotecario, por ejemplo.
Efectivamente, estamos con Teodosio Cayo, past president de ASACH, director de ASACH, quien tiene un gran congreso que pueden revisar en asach.cl el próximo año en Puerto Vara, un congreso panamericano que él está a cargo de la organización. Y comentarles también que en el mes de enero del 2024 vamos a tener un curso con la ley de arrendamiento de predios urbanos, su última modificación denominada Devuélveme la casa, y puedes revisar toda la información en el link que estamos mostrando acá abajo, que es cursosinmobiliario.cl/ley de arriendo, para que puedas estar completamente capacitado. Y también si tienes algún bien inmueble o eres corredor de propiedades y quieres publicar y republicar tus propiedades, te invitamos a conocer globalbrokers.cl. Estimado Teodosio, así en la televisión, una reflexión final para aquellas personas que estén pensando en adquirir un bien inmueble que hoy día tienen capacidad de crédito, como recomendación final. Bueno, primero, digamos, cotizar. Eso es lo primero. También hoy día para la persona que está pensando comprar, por supuesto, ver cuál es su capacidad real de compra. Por lo tanto, ver la suma de todos sus ingresos. Recuerden que las personas hoy día pueden sumar, ¿no es cierto?, ingresos, y eso significa que pueden complementar renta. De esa suma de ingresos, normalmente la institución financiera les va a pedir que máximo el 25% de esos ingresos lo puedan destinar a un valor cuota. Por lo tanto, es fácil, digamos, determinar hoy día cuál podría ser ese valor cuota y, consecuentemente, cuál es el valor del inmueble que deberían estar buscando en relación a ese valor cuota. Fundamental también saber cuál es el ahorro previo que se tiene y si hay posibilidades de tener un ahorro mayor. Muchas inmobiliarias, por ejemplo, también están ofreciendo la posibilidad de hacer arriendo con opción de compra. Y ese también es un incentivo. Están también los subsidios para la gente que está, ¿no es cierto?, bajo las 2000 UF, digamos. También están el apoyo estatal para adquirir un inmueble con el 90% de crédito, ¿ya? Y el aval del Estado del 10%. ¿Ya? Y también está el hecho de que hoy día existe la posibilidad de recuperar parte de los impuestos pagados, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay varias opciones que la gente debería poder asesorarse y tener una tasación de mercado. Lo importante es que la tasación refleje lo que vale ese bien desde el punto de vista de otras personas, digamos, porque de esa manera, lo que van a poder obtener es un capital que llegado el momento lo pueden arrendar o lo pueden vender. Y por lo tanto, si no tienen la posibilidad de seguir pagándolo, pueden efectivamente hacer algo con ese capital. Para eso es fundamental no sobreendeudarse, por lo tanto, comprar un bien que efectivamente esté dentro del mercado, más aún hoy día, considerando, digamos, que existe, ¿no es cierto?, la posibilidad de negociar de manera importante. Efectivamente, estamos aquí con Teodosio Cayo, gerente general de arenascayo.cl, que hemos tenido una extraordinaria conversación. Queremos agradecerle a nombre de todo el equipo de producción de estar presente en este Late Inmobiliario, donde hemos conversado de diferentes temas, y así la televisión. El tiempo se nos pasó volando, y lo importante es que las personas, como usted bien decía al final, compren informadas, se asesoren, se capaciten, porque no estamos comprando una aguja sin desmerecer a quienes venden agujas, sino que estamos comprando tal vez lo que sea un bien para toda la vida. Don Teodosio, muchas gracias por su visita y estamos acá siempre a disposición. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Saludos. A todos quienes nos están viendo, un gran abrazo. Síganos en nuestras redes sociales como Abogado Salvador Macluf y también aquí a Teodosio Cayo, quien hoy día ha sido un gran panelista. Nos vemos muy pronto en un próximo Late Inmobiliario.